Historia 1. El susurro de las sombras. Comienzo mi relato en la noche que cambió nuestras vidas para siempre. Me llamo Manuel y tenía 23 años cuando mi curiosidad y la de mis amigos nos arrastró hacia un abismo del que aún lucho por escapar. Todo comenzó como una aventura, una prueba de valentía y desafío a lo desconocido. Éramos 5: yo, Lucas, Emma, Sofía y Daniel, unidos por la sed de experiencias que trascendieran lo cotidiano. Lucas fue quien nos habló del ritual. Lo descubrió en un viejo libro que encontró en la biblioteca de su abuelo. Un volumen desgastado por el tiempo con páginas amarillentas que crujían al pasarlas. La leyenda decía que, bajo la luna nueva, podíamos convocar una antigua entidad y pedirle cualquier deseo a cambio de un precio aparentemente insignificante. Nos reímos, incrédulos, burlándonos de la idea, pero la semilla de la curiosidad ya estaba plantada. Decidimos que el lugar perfecto para nuestro encuentro con lo desconocido sería el viejo bosque de Greywood, un sitio marcado por historias de desapariciones y fenómenos sin explicación. Nos equipamos con todo lo necesario para el ritual Velas Negras, un círculo de sal para protegernos y el libro como nuestra guía. A medida que el sol se ponía y las sombras se alargaban, comenzamos a sentir una mezcla de emoción y miedo. Nada de esto nos detuvo. Estábamos juntos en esto, dispuestos a explorar lo desconocido. La noche era oscura, sin estrellas, y el viento susurraba entre los árboles como si estuviera vivo. Comenzamos el ritual con el corazón latiendo fuerte en el pecho, recitando las antiguas palabras que parecían resonar con una energía propia. Lo que empezó como un juego pronto se convirtió en algo demasiado real, cuando las velas parpadearon como si respondieran a una presencia que, hasta ese momento, habíamos creído imposible. La euforia inicial dio paso a una inquietud que se arraigó en nuestros corazones, una sensación de que habíamos cruzado un umbral del que no podríamos volver. Desde aquella noche en el bosque de Greywood, nuestras vidas tomaron un rumbo que ninguno de nosotros había anticipado. Los primeros días, después del ritual, bromeábamos sobre lo sucedido, tratando de ocultar el miedo que crecía en nuestro interior con cada sombra que se movía en el rincón de nuestra visión. Nuestros deseos comenzaron a manifestarse de maneras que parecían milagros. Lucas, siempre el soñador, deseaba riqueza para escapar de su vida monótona. Encontró un billete de lotería ganador en la calle, suficiente para cambiar su destino. Emma, buscando el amor, se encontró con un desconocido que parecía ser su alma gemela. Daniel anhelaba conocimiento, y de repente comprendía conceptos y teorías que antes le eran incomprensibles. Sofía, que deseaba influencia, se convirtió en una sensación en las redes sociales de la noche a la mañana. Yo solo quería proteger a mis amigos, asegurarme de que estuvieran a salvo. Pero con cada deseo concedido sucedían eventos inexplicables y aterradores. Lucas empezó a perder su fortuna tan rápido como la ganó, atrapado en una serie de desgracias que devoraban su dinero. El amor de Emma se tornó obsesivo y peligroso, un espejismo de afecto que la aislaba de nosotros. Daniel se volvía cada vez más retraído, consumido por teorías conspirativas y conocimientos arcanos que lo alejaban de la realidad. Sofía se encontraba perseguida por admiradores que cruzaban los límites de la obsesión, y yo empecé a sentir una presencia constante, una sombra que me seguía, susurrando dudas y miedos en mi oído, recordándome el precio de nuestro deseo común de protección. Era como si la misma oscuridad nos hubiera marcado. Y con cada día que pasaba, la sensación de estar siendo cazados se intensificaba. Intentamos hablar sobre lo que estaba sucediendo, pero la desconfianza se había sembrado entre nosotros. Cada uno enfrentaba sus propios horrores, demasiado asustados para admitir que el pacto que habíamos hecho
era la causa de nuestra desdicha. La entidad con la que hicimos el trato había cumplido su promesa, pero a un costo que no estábamos preparados para pagar. Nuestros deseos, una vez fuentes de esperanza, se habían convertido en maldiciones que destrozaban nuestras vidas, pieza por pieza. En aquel bosque, bajo un cielo sin estrellas, comprendí la verdadera naturaleza de nuestra condena. La entidad, con sus ojos como abismos sin fondo, me ofreció una última elección, una cruel parodia de misericordia. Podía unirme a mis amigos en la oscuridad, desvanecerme en el olvido, o permanecer en este plano como su testigo eterno, marcado por el luto y la pérdida, condenado a recordar y relatar nuestra caída hasta el fin de los tiempos. El silencio que siguió fue mi respuesta. No podía abandonar a mis amigos a su destino sin luchar. Pero, ¿cómo se lucha contra un enemigo que se alimenta de desesperación y se regodea en la angustia? Con el último aliento de valor pronuncié un desafío contra la oscuridad, una promesa de resistencia. Pero la entidad solo rió, un sonido que heló mi sangre, y con un gesto selló mi destino. Mis amigos, convertidos ahora en meras sombras, sus voces un eco distante, se desvanecieron ante mis ojos, dejándome solo con mi dolor y mi fracaso. Ahora, vagando sin rumbo por el mundo, soy un fantasma entre los vivos, un recordatorio de que hay límites que no deben cruzarse y deseos que no deben pronunciarse. La entidad me dejó con una maldición peor que la muerte, la inmortalidad, para ser testigo de la eterna repetición de nuestra tragedia en los corazones y almas de otros audaces o desesperados como nosotros. Esta es mi carga y mi penitencia, narrar nuestra historia como una advertencia sombría. Escucha y aprende, pues en la oscuridad, más allá de la luz de la razón y la seguridad, acechan verdades que deberían permanecer ocultas, y pactos cuyo precio es demasiado macabro para contemplar. Historia 2. La tentación. Me llamo Jaime, tengo 17 años, y nunca creí en cuentos de hadas ni en monstruos debajo de la cama. Pero lo que sí creía era en el poder aplastante de la pobreza, en cómo podía marcar cada aspecto de tu vida y dejarte sintiendo menos que nada. Vivíamos al día, mi familia y yo, en un barrio donde las esperanzas se desvanecen antes de poder siquiera tomar forma. Fue en uno de esos días grises, mientras navegaba por internet buscando alguna forma de ayudar en casa, que me topé con algo que cambiaría mi vida para siempre. La página web parecía sacada de otra época, con su fondo negro y letras rojas, prometiendo riquezas a aquellos valientes o desesperados, suficientes para invocar al diablo. Al principio me reí. Era ridículo, ¿verdad? Pero la idea se quedó en mi mente festering. Una semana después, encontré en el ático de mi abuela un viejo libro con una sección sobre rituales oscuros. El ritual, que coincidía con lo que había leído en línea, requería una vela negra, un círculo de sal, y recitar unas palabras que resonaban con un poder que no entendía. Hombres de la noche, escuchen mi llamado. Traigan ante mí a aquel que puede concederme lo que más deseo, a cambio de lo que él pida. Esa noche, armado con la vela y la sal, me paré en el centro del círculo trazado en el suelo del bosque detrás de mi casa. Miré al cielo sin estrellas y comencé a recitar las palabras, cada sílaba vibrando en el aire frío. No esperaba que nada sucediera, pero sucedió. Y ahí estaba yo, hablando con la oscuridad, sellando un pacto que no comprendía completamente. Todo por un deseo ardiente acabar con la pobreza que había marcado mi vida y la de mi familia. La sensación de haber cruzado una línea invisible me envolvía mientras las últimas palabras del ritual
se desvanecían en la noche. La vela negra se extinguió de repente, como si un aliento gélido la hubiera apagado, y entonces, en la oscuridad total, lo sentí. No estaba solo. Una figura se materializó frente a mí, sus contornos borrosos al principio, luego cada vez más definidos, hasta que un hombre de apariencia distinguida, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos, se plantó delante de mí. «Tus deseos han sido escuchados», dijo con una voz que resonaba con promesas y peligros. «Puedo darte lo que anhelas a cambio de algo que pertenecerá a mí cuando cumplas 30 años». Sin pensarlo, movido por una mezcla de temor y deseo, acepté. Los días siguientes fueron un torbellino. Dinero empezó a llegar de formas inesperadas, una herencia desconocida, un golpe de suerte en la lotería, oportunidades que caían del cielo directamente a nuestro regazo. La alegría inicial de mi familia pronto se convirtió en nuestra nueva normalidad. Compramos una casa, saldamos deudas. Mi vida y la de mi familia se transformaron de la noche a la mañana. Pero con cada gasto, con cada lujuria satisfecha, algo en mí se retorcía. Pequeñas señales empezaron a mostrarse, un susurro en la noche. Sombras que se movían solas. Y esa sensación constante de estar siendo observado. Comencé a notar que las personas a mi alrededor sufrían infortunios, como si la mala suerte que nos había abandonado necesitara un nuevo hogar. Amigos y familiares cercanos enfrentaban tragedias y desgracias, y un vacío comenzó a crecer dentro de mí, una pregunta persistente sobre el precio real de nuestra fortuna. En mi corazón, sabía que había algo profundamente mal en cómo nuestra suerte había cambiado. La figura que había hecho el pacto conmigo nunca se alejó del todo, un recordatorio constante de que el tiempo corría y que lo que había entregado en aquel círculo de sal volvería a reclamarse, de una forma que empezaba a aterrorizarme. La riqueza se sentía cada vez más como cadenas, en lugar de libertad, una jaula dorada construida con promesas rotas y sombras que acechaban en cada esquina, esperando cobrar su deuda. A medida que mi 29º cumpleaños se acercaba, la desesperación se convirtió en mi constante compañera. La figura que me había visitado aquella noche en el bosque comenzó a aparecer más frecuentemente, no solo en las sombras, sino en mis sueños, recordándome el pacto con una sonrisa burlona. La opulencia que nos rodeaba se sentía cada vez más como un mausoleo, un recordatorio de lo que estaba por venir. No quería aceptar que mi alma estaba perdida. Comencé a buscar desesperadamente una manera de romper el pacto, sumergiéndome en libros antiguos de ocultismo y buscando a aquellos que decían tener conocimiento sobre lo sobrenatural. Encontré una posibilidad, un ritual antiguo que prometía una oportunidad de renegociar o incluso romper acuerdos con entidades oscuras. Pero el precio era alto. Requeriría un sacrificio igual o mayor al beneficio recibido. No tenía nada de valor que ofrecer, excepto mi propia vida. Y así, con el corazón pesado, decidí que era un precio que estaba dispuesto a pagar. La noche antes de mi cumpleaños, regresé al bosque, al mismo lugar donde todo había comenzado. Con las mismas velas negras y un círculo de sal, me preparé para enfrentar mi destino. La entidad apareció, como sabía que lo haría, su sonrisa más amplia, sus ojos más fríos. ¿Vienes a devolver lo que te he dado?, preguntó con diversión. No, respondí con una voz más firme de lo que sentía. Vengo a ofrecerte algo más. Mi vida, a cambio de la liberación de mi alma y la protección de mi familia. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de sorpresa, luego de consideración. Interesante, murmuró. Muy bien, acepto tu oferta. Tu familia permanecerá a salvo y rica, y tú
Serás mío mucho antes de lo previsto. Realicé el ritual, sintiendo cómo la vida se drenaba de mí, pero con una extraña paz en el corazón. Había salvado a mi familia. Había protegido sus almas a costa de la mía. En mis últimos momentos, vi la figura desvanecerse, una expresión de respeto o tal vez de pesar en su rostro. Caí al suelo del bosque, la vida escapando de mi cuerpo, pero con una sonrisa en mis labios. Había vencido al diablo a mi manera, asegurando que el amor por mi familia perduraría más allá de mi sacrificio. Y en esa última chispa de conciencia, supe que había encontrado algo más valioso que todo el oro del mundo: la redención. ¿Alguna vez has enfrentado una situación que parecía imposible de superar, pero encontraste una manera de salir adelante contra todo pronóstico? Comparte tu historia inspiradora con nosotros en los comentarios y únete a nuestro canal para ser parte de una comunidad que celebra la resiliencia y el coraje. Estamos ansiosos por escuchar tu relato.